¿Alguna vez te has preguntado cómo es la comida callejera en Turquía? Hoy nos encontramos en el país del kebab, así que en esta aventura nos vamos a adentrar un poco por los callejones de Estambul para ver con qué tipo de comida nos podemos encontrar. Dicho esto, chicos, no se diga más, comencemos la aventura del día de hoy. Corre video. ¿Qué onda, bichos? Así que miren, para arrancar la aventura del día de hoy vamos a comenzar con este lugar que prácticamente me lo encontré cerca del hospedaje. Y es que sí, chicos, comenzamos con lo primero, el kokorek. Por ahí cuando uno camina por las calles de Estambul también logra encontrarse letreros como este que venden el famoso kokorek. Y bueno, por aquí ya lo tenemos, chicos, es como un pan. Por aquí también les muestro cómo es la parte de adentro y todo lo que trae. Tío Frank, ¿qué trae el kokorek? Pues miren, este es un plato tradicional turco y vendría consistiendo en intestinos de cordero o cabra envueltos en especias y asados a la parrilla. Lo que me llamó la atención es que los tienen así como una carne alargada, así como si fuese un cilindro. Sí me impactó bastante la forma que tiene, pero bueno, para los que se preguntaban qué es el kokorek, básicamente intestino de cordero o de cabra. Lo que me ha gustado es que te lo acompañan aquí con un gran bote. Aquí no se andan con chiquitinadas y tacañerías. Te ponen el bote de chile enfrente para que vos agarres lo que quieras. Así que por aquí vamos a agarrar uno para acompañarlos, venga, en su punto. Y es que sí, miren, creo que cometí el error de ponerle demasiado chile. Otra cosa por la cual optamos por venir a este lugar es porque lo vimos ahí de la calle que estaba lleno de locales. Entonces ya saben el dicho, si está lleno de locales es porque bueno. Con el siguiente platillo, conocida como la pizza turca. Esto que están viendo en pantalla, chicos, se le llama lahmacun. Bueno, chicos, el lahmacun, conocida popularmente como la pizza turca, literalmente en árabe significa carne con masa, y esta se trata de un pan redondo ligero y muy fino que se hornea después de cubrirlo con una mezcla de carne picada de ternera o también puede ser de cordero. Le agregan también vegetales como cebolla, tomate, ajo, pimientos y un poco de aceite de oliva. Y no les miento, ya fuera de broma, sí parece una pizza pequeñita, como una pizza personal, solo que con una consistencia un poquito más aguada, pero se ve rica. Honestamente no sé cómo se come porque también por aquí no tienen otros acompañamientos, pero no sé si ese es del plato de Sofi o se lo puedo echar en la pizza. Yo creo que voy a hacer las dos cosas. Primero me la voy a comer así, sin nada, para sentir el verdadero sabor del lahmacun. Tiene un sabor como picante, porque bueno, yo lo pedí picante, pero también hay opciones que no son con mucho condimento, no son con mucho picante, pero ahí depende del gusto de cada quien. Miren, yo voy a inventar, aquí no tienen que venir a probar de todos los países que vienen, aunque se coma mal los platillos, pues no importa. Yo creo que le voy a echar aquí esto, no sé si esto va así, chicos, la verdad. Si hay algún turco viendo este video y estoy haciendo mal la preparación del lahmacun, ay, me lo dejan saber, pero yo quería probar esta comida turca con todas las especias y condimentos posibles. Venga. Miren, luego de preguntarle al mesero, ella me dijo que la pizza turca venía con esta ensalada que trae tomate, lechuga, trae aquí perejil y te la acompañan con unos limoncitos. Así que miren, me imagino que... miren, aquí le vamos a echar este limoncito. Para los que estén viendo este video, a eso de las 2, 3 de la madrugada, ahí me van a disculpar, va otro limoncito. ¡Qué rico! Le echamos que por aquí que tomate, ¿va? Tomatillo, que lechuguita por aquí, va, y venga. Le eché casi que todo un limón a una sola. Bueno, chicos, miren, vamos al siguiente platillo callejero que les queremos mostrar y este es el favorito de la Sofi, el famoso helado turco. Bueno, chicos, vamos a ver si el amigo no me hace ahí el truco porque... 1 medium size. Okay. Thank you. What is this? With baby? Pistachio is okay. What's your name, sir? My name is Frank, and your name? Mohammed, my name. Mohammed. Okay. What's your name? Muchas gracias, amigos. Hey, you are very fast. Oh. Test. Oh, it's Profestina, man. Oh no. Thank you. One more. Thanks. Qué rapidez aquí del amigo Mohammed. Vaya agilidad que tienen que tener para mover el sorbete tan rápido.
He's very handsome. Ella me está chuleando. Bueno, chicos, miren, aquí ya tenemos el sorbete que me hizo batallar ahí el amigo para agarrarlo, pero así que miren, yo por aquí me pedí este de pistacho. Son bastante comunes verlos en toda la ciudad. Cuando ustedes vean un señor vestido más o menos como este tipo, significa que lo va a hacer batallar por el sorbete, pero es parte de la experiencia de aquí de Turquía de pedir un sorbete turco y que el amigo ahí te vacile con el show que hace. El show bastante entretenido. Así que bueno, miren, oficialmente aquí en Turquía no se le conoce como helado, aunque a pesar de eso hay unos puestos que sí le ponen ahí ice cream, pero el nombre oficial de esto se llama dondurma y una de sus características principales es que no se derrite, o por lo menos no se derrite a la misma velocidad de los sorbetes tradicionales que uno está acostumbrado a probar, y eso tiene un motivo. Les cuento que el dondurma, a diferencia de los otros sorbetes, no está hecho de leche de vaca, sino que está hecho de leche de cabra. Este vendría siendo uno de los ingredientes que le da la consistencia y hace que cuesta que se derrita, y el ingrediente que lo hace especial es el salep, que vendría siendo la raíz de una orquídea originaria del Medio Oriente capaz de conservar la humedad y que consigue que este tipo de helado no se derrita. Le damos aquí la probadita. Está bueno, pasó la prueba. Siguiente platillo, chicos, miren esto que están viendo. Se llama kumpir, pero en sencillas palabras para que todos entendamos, si hay un platillo popular bastante conocido aquí en las calles de Estambul y de toda Turquía, es esto, el kumpir. Les cuento brevemente de qué trata. Pues vendría siendo una papa al horno con varios rellenos. Cuando uno llega al puestecito de comida, logra ver así las pilas de ingredientes, de los cuales ustedes pueden escoger los que más les guste, siempre y cuando les quepa en la papa, porque va a llegar un punto en el que ya no les va a caber nada, así que tienen que escoger sabiamente los ingredientes que le van a meter. Ahí ustedes pueden escoger un montón de cosas de elote, pueden encontrar ahí aceitunas, jalapeños, tienen por ahí salchicha. Realmente ahí habían un montón de especies, unas que hasta desconocía el nombre. Pueden ponerle hongos, o sea, realmente sí hay un montón de cosas, así que ustedes pueden hacer ahí la combinación que más quieran. Así que por aquí ya la tenemos, vamos a darle la probadita que no sé ni por dónde empezar. Vaya chicos, abran la boquita, vamos juntos a probar el kumpir. Venga. Aunque en este tour de comida no me tienen que dejar solo porque, o sea, toda la comida de este video, chicos, Sofi me va a ayudar, no piensen que... Compartimos. Exacto. Thanks. No, it's okay, thanks. Ahora ya me estaba diciendo el amigo si queremos azúcar, pero yo me lo voy a echar así puro. Todo el tiempo que llevamos aquí en Turquía, todos los días me he pedido un Turkish tea. Pero dele ahí, Sofita, prueba. Degustación de la papa rellena. Está buena, ¿va? Está rico. Sí, pasó la prueba. Yo le pongo un 8 de 10. Sí, un 8 de 10. Así que miren, para los que quieran probar estas famosas papas horneadas, les cuento que en un área del Ortaköy Square hay un sinfín de negocios donde las pueden encontrar. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y así sucesivamente hasta allá. Así que aquí ustedes tienen de dónde escoger. Bueno chicos, miren, si algo uno se da cuenta cuando está aquí en Estambul es que aquí los postres reinan. Casi que en cada esquina que uno pasa ve alguna dulcería, alguna cafetería que vende los típicos postres turcos, como el que les acabo de mostrar. Pero les cuento que ese es como el más famoso, es como el más popular en las redes sociales. Pero caminando yo aquí en la Plaza Taksim, vengo y me encuentro con otro que no es el más popular, pero sí es el más antiguo. Cuando uno entra a su fachada dice que es de 1777 y la fachada lo encuentran con el nombre de Ali Muhyiddin Hasi Bekir. Entonces este lugar también lo pueden tomar como referencia para venir a echarse algún postrecito si no quieren visitar el lugar anterior. Aquí vinimos con un solo objetivo, probar este postre que están viendo por aquí, el kunefe, que para los que se están preguntando qué es, pues ahorita les cuento. Bueno chicos, miren, el kunefe es un dulce originario de Turquía hecho con pasta kadayif. Este vendría siendo un fideo muy fino y relleno de queso, crema o una mezcla de las dos. Una vez el kunefe sale del horno, se riega con sirope y se cubre con pistacho, que es esto verde que están viendo por aquí, u otros fritos secos picados. Hoy sí chicos, vamos a probar el famoso kunefe, uno de los postres más populares de Turquía. Ahora chicos, abran la boquita, venga.
Se le siente bastante el sabor a queso al fondo. Y miren, curiosamente, este te lo acompañan con un vaso de leche y vos le puedes agregar sorbete, que por ahí también lo pedimos para sentir la experiencia al 100. Me ha parecido curioso cómo le ponen casi que a todo pistacho. Le pusieron pistacho ahí al sorbete y le pusieron pistacho también en el kunefe. Evaluación, pues miren, yo soy de paladar sencillo. Me ha gustado bastante, así que le voy a dar un 10 de 10. No sé si será buena combinación probar todos estos platillos turcos en un solo día. Vamos a ver cómo terminamos en el baño después, pero de que terminamos probando toda la comida turca posible, lo hacemos. Venga el shotcito de leche. Está bueno, es una combinación diferente, pues sabe bastante bien. Miren chicos, cuando uno viene aquí a Turquía, los puestos callejeros que más ve son este que están viendo que tiene como un pan circular. Ven este otro que tiene como unos mejillones y logran ver este otro que tiene como unas nueces con unos elotes. Estos vendrían siendo los puestos callejeros ambulantes más populares que van a encontrar en Estambul y ahorita los vamos a probar. Empezamos con este otro que se llama midye. En pocas palabras vendría siendo mejillón relleno de arroz. Bueno chicos, miren, aquí los tenemos ya de cerca. Esto vendría siendo prácticamente un mejillón. Adentro lleva arroz y pues te le ponen una pizca de limón ahí al fondo para un poquito más de sabor. Uy, yo no sé ni cómo se come esto. Y un sol. Venga. No le tenía fe, pero qué buena combinación. Vamos a darle un 8 de 10. Uno siempre le sorprende que en cada rincón del mundo siempre hay un salvadoreño. Por aquí nos encontramos con Edwin, mucho gusto. Edwin anda paseando aquí por las tierras de Estambul. Estambul. No me vieran qué bonito se siente cuando uno encuentra un paisano. Sí, claro, sí. Porque entre tanta gente extranjera va. Sí, la verdad que sí es bonito ver a alguien que uno ve en la tele, ¿me entiendes? Todo el tiempo. No, hombre, un gusto. Un gusto. Y algún saludito que quiera ahí mandar a aprovechar. Ya para Atiquizaya, Aguachapán. Eso es bello. La familia Monzón. Eso es bello. Saluditos ahí a la familia. Aquí al fondo tenemos el otro señor que pues prácticamente en cada esquina uno va a encontrar uno de esos puestos que vende unas nueces asadas. Esas vendrían siendo bastante populares aquí en Estambul, aunque para muchos dicen que el sabor no es el mejor. Lo vamos a comprobar. Y bueno, por aquí la tenemos ya. Vamos a darles aquí un avistamiento. Están calientísimas. En meses de invierno siento que cae bastante bien, pero no tiene mucha ciencia. Prácticamente vendría siendo una nuez asada, eso prácticamente. Aquí les dejo el nombre exacto de cómo se llama, pero estaba leyendo que la traducción significaría eso, nuez asada. Vamos a darle aquí una probadita. Por aquí uno tiene como que pelarla, ¿va? Sacamos aquí, sacamos esta otra por aquí y les queda esto, ¿eh? Venga, probadita. Bastante caliente está. Tiene como un toque de dulce al final, pero sabe más que todo como eso, como una nuez un poco seca, simple, pero con un toque de dulce al final. Venga. Entre otro platillo bastante popular aquí en las calles de Estambul es este, miren, sencillito, un elote asado. Usualmente estos elotes los venden también con las nueces asadas y es prácticamente eso, un elote, lo asan y le ponen un poquito de sal y así tienen este elotito. Siento que le faltaría un toquecito de limón, pero lo vamos a probar aquí como lo venden en Estambul, a puro asado y sal. Vamos a darle un 7 de 10. Lo sentí un poco frío y eso que me lo habían asado bastante. Sofi, declaraciones. Yo ando aquí con los labios algo... resecos. El frío cobra factura, pero va que sí está un poco frío, va. Es que como que los mantienen ahí a la vista de todos y el ambiente está helado. Entonces cuando uno llega a pedir, pues solo lo vuelven como medio a poner así en la brasa. Sí, le dan una media calentadita. Y bueno, por aquí tenemos el famoso bagel turco, el cual el nombre original vendría siendo el simit. Para los que se preguntan, tío Frank, ¿qué es el simit? Es básicamente un pan trenzado que lo decoran con semillas de sésamo. Por aquí les voy a lanzar una toma de cerquita para que vean de qué hablo. Usualmente se come así sin nada, pero con el pasar del tiempo, pues hoy en la actualidad ya le ponen Nutella e incluso le ponen crema y queso. Nosotros lo vamos a probar así, el puro pan. Y bueno, a ver si no lo sentimos un poco seco porque no andamos ni agua, pero venga. Se sienten las semillas de sésamo, pero está bastante normal, siento yo. En cuanto al sabor, pues es un sabor simple. Cada bocado que uno da, cada masticada que da, sí se siente como se rompen las semillas de sésamo. Está bastante bueno, está aceptable. Vamos a darle un 7 de 10.
Bueno chicos, miren, ya hemos dejado lo mejor para el final, la cereza del pastel. Hoy vamos a probar el famoso kebab. Cuando uno escucha la palabra kebab, seguramente se le vienen a la mente muchas cosas. Pueden imaginar esto que están viendo aquí, se les puede venir a la mente también esto o esto otro. Pero tío Frank, ¿qué es realmente un kebab? Porque es un término que se ha confundido y muchos aún no saben diferenciar qué es. Pues miren, aquí les cuento brevemente. Pues bueno, miren, les explico bien fácil. Primero fue el shawarma, que es este que están viendo en pantalla, y este puede ser de carne tierna, de pollo, cordero o res. Shawarma es la palabra árabe que significa girar, y esta se refiere solo a la forma en la que se cocina la carne, que vendría siendo un espetón vertical que gira lentamente frente al fuego durante varias horas. La carne la marinan con ingredientes como yogur o vinagre y varias especies como la canela, clavo, cardamomo, ajo, jengibre, cúrcuma, comino, pimienta negra y paprika. La carne se va apilando en este espetón, se cocina poco a poco y luego se van cortando de forma delgada para lograr lonchas delgadas y doraditas por fuera. Ahora bien, a partir del shawarma se crearon varios platillos árabes como el kebab. Les explico. Tenemos el shish kebab, que es una variante turca que se cocina y se sirve en una brocheta. Tenemos el doner kebab, que este vendría siendo un invento alemán parecido a un sándwich, y también tenemos el durum kebab, que vendría siendo una versión enrollada del doner kebab. Con la Sofi nos pedimos los dos más comunes. Esto lo encuentran en el menú como porción doner y esto lo encuentran como durum doner. Como les estaba comentando, durum doner significa enrollado y es prácticamente este que te lo ponen como un burrito, pero prácticamente lo mismo que hay aquí en el plato de la Sofi hay adentro de este enrollado, a excepción del arroz, pero lo mismo que ven aquí, pepinillos, las papas, el tomate y la carne la tienen aquí adentro. Entonces estos dos vendrían siendo como los más populares de la zona, pero con la diferencia que pues más que todo es la presentación. Y miren, entre otras cosas curiosas, pues el combo te lo incluyen con esto, que es una bebida a base de yogur, es un poco salada y ácida, que se llama ayran. Yo nunca me había probado una combinación de algo como digamos carne y probarlo con algo que vendría siendo yogur. Se lo voy a mostrar para que vean que no es mentira, y aquí es bastante popular, casi que toda la gente la prueba. Y pues se supone que uno le tiene que dar la mordida al durum doner y después echarse un traguito de esta bebida. Así que venga, aquí le damos la probadita. Por ahí logran ver que la misma carne que tiene Sofi es la misma adentro de este enrollado, solamente que está dentro de este wrap, vamos a llamarlo así. Bueno chicos, ese último doner kebab fue la gota que derramó el vaso. Voy pero a reventar de comida, así que nosotros hasta aquí dejamos la aventura del día de hoy. Cuéntenme cuál fue su comida turca favorita de este video. Nos despedimos, no olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.